Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu llega a última hora a un acuerdo con los habitantes del asentamiento ilegal de Amona para su realojo. El ataque terrorista en un sitio turístico del sur de Jordania se salda con 14 muertos y decenas de heridos. Recortan la pena de prisión para el expresidente israelí condenado por violación y acoso sexual. Hamás advierte que seguirá fabricando drones a pesar del asesinato en Túnez de su ingeniero experto. Tras estas noticias hablaremos con Raquel, con la agenda cultural, pero ahora vamos a hablar de los colonos del asentamiento ilegal de Amona en los territorios en disputa que aceptaron la última propuesta del primer ministro israelí Netanyahu de trasladarse a otra ubicación en la zona, poniendo fin por ahora al pulso de estos últimos meses entre los tres poderes del Estado. El acuerdo prevé la evacuación de la colonia tal y como lo exigía la Corte Suprema de Justicia, aunque 24 de las familias permanecerán en una parcela adjunta a donde están hoy sus casas. El gobierno se ha comprometido a reconstruirles sus viviendas y ofrecerles instalaciones públicas que garanticen su carácter comunitario en un proyecto que costará decenas de millones de dólares. Cientos de jóvenes de otros asentamientos se habían atrincherado allí para defender e impedir su evacuación por las fuerzas de seguridad con fecha límite del 25 de diciembre. Sin embargo, el gobierno ya ha anunciado su intención de pedir a la Corte una prórroga de un mes en la aplicación de su veredicto inicial. Bueno, seguramente esta prórroga del mes, sabiendo que hay un acuerdo, pues será concedida, creo yo, a pesar de esta tensión que se menciona entre los tres poderes del Estado, porque ha habido oposición en el Parlamento, en la Knesset, y ha habido también oposición, pero por razones diferentes, por atenerse a la letra de la ley en la Corte Suprema de Justicia, que ha decidido que se debe evacuar este sitio, Amón, este asentamiento, porque está sobre territorios privados palestinos y por lo tanto pues no se puede permitir la construcción o el establecimiento allí de una colonia o de lo que sea sin el permiso de los dueños. Se había propuesto varias alternativas, una de ellas era desplazar unos cientos de metros en la misma colina al asentamiento, es una solución a la que se ha acogido parte del asentamiento, unas 24 familias, y el resto pues serán reubicados en otras colonias, en otros sitios que ya existen dentro de los territorios en disputa, pero sitios que ya existen, y pues el gobierno se compromete a reconstruir allí sus casas y darles las parcelas de terreno que sean necesarias para su subsistencia y para seguir, digamos, con su vida habitual hasta ahora. Así que bueno, ha sido un acuerdo in extremis porque se veía venir una situación bastante complicada que hasta ahora no se había dado con Netanyahu. Recordemos que la última vez que hubo un desalojo mucho más masivo fue cuando Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza hace más de 10 años y entonces gobernaba Arik Sharon. Luego hubo una serie de incidentes que hicieron que justamente en la Franja de Gaza asumiera Hamás el poder, que desde entonces hostigara a la población civil del sur de Israel, etcétera, etcétera. Pero entonces también hubo que desalojar a colonos judíos y muchos de ellos se resistieron, ¿no? Fue una resistencia armada, pero sí que fue bastante dramática y todo el mundo recuerda exactamente lo que pasó con esas evacuaciones de estos asentamientos. Así que en este caso, pues la población israelí se va a ahorrar, parece ser, el asistir a un espectáculo similar. Al menos 14 personas, entre ellas una turista canadiense, murieron en un tiroteo entre agentes de la policía jordana y un grupo de terroristas que se atrincheró durante 6 horas en una ciudadela histórica en la ciudad de Al-Karak, al sur de Jordania. Los fallecidos fueron 7 policías,
2 civiles de nacionalidad jordana, una turista canadiense y 4 hombres armados. Además, resultaron heridas otras 27 personas. No se descarta la pertenencia de ese comando a Daesh. La ciudadela de Karak es un castillo construido por los templarios en la Edad Media y es conocido punto turístico de Jordania. El pasado junio, Jordania fue blanco de un atentado con coche bomba cerca de la frontera con Siria, en el que fueron asesinados 6 soldados. Sí, esto es un ejemplo más de cómo se extiende el conflicto que tiene lugar hoy en día, no solamente en Siria, sino también en Irak, con Daesh y en general en todo el Oriente Próximo, en el mundo árabe, lo que muchas veces aquí hemos llamado la guerra civil musulmana, aunque en ningún otro medio apostille este epíteto, este título para la situación, pero evidentemente es muy difícil que ningún país de la zona pueda sentirse al margen de lo que está sucediendo, no ya por identificación, sino porque los terroristas de un bando, de otra ideología, con sus distintas variantes y nombres, pues hagan un acto de presencia y ataquen o a la población civil o en este caso fue a un convoy de policías, lo que nos recuerda a lo que pasó en Estambul hace unas semanas, pero entonces era una situación nacionalista, un terrorismo nacionalista kurdo. En este caso parece que no es así, porque que sepamos en Jordania no hay un conflicto nacionalista, entre otras cosas porque la población jordana es una población palestina, en todo caso. Eh, Tendrían que haber una rebelión que podría llegar a ser de la mayoría palestina contra el gobierno hachemita, pero eso pasó una vez en la historia, en el año 70, y fue una de las mayores represiones de la historia del mundo, especialmente del mundo árabe, aquel septiembre negro en que los tanques jordanos pisoteaban, no metafóricamente, sino literalmente, a los palestinos que estaban tratando de huir hacia territorio israelí. En este caso, como decimos, todo apunta a que podría ser un grupo de Daesh o de algún grupo afín a Daesh, pero la principal conclusión es que ni siquiera un sitio como Jordania, con un gobierno bastante pro-occidental, con una situación mucho más estable que en otros países de la zona, pues sea capaz de mantener esa paz interior en momentos como este. Una comisión de indultos del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial recortó la pena de 7 años a la que fue condenado el expresidente israelí Moshe Katsav, que podrá salir de la cárcel en una semana si ninguna de las partes la recurre. La comisión, que atendía la que era la tercera petición de indulto del expresidente, aplicó el recorte por un buen comportamiento de hasta 1/3 de la condena general. Katsav, de 71 años, fue condenado en 2011 por un delito de violación y otros de acoso y agresión en uno de los mayores escándalos en la historia judicial y política del país y que le obligaron a dejar la presidencia. Sí, recordemos que Israel es un sistema que tiene como jefe de Estado un presidente y por otra parte como jefe de gobierno al primer ministro, con lo cual digamos que el presidente es el mayor representante del Estado, como por ejemplo en nuestro país sería el rey, solamente que no es un cargo hereditario. Pues fíjate tú que destituyen a un jefe de Estado por violación y agresión sexual. Eso fue un escándalo cuando sucedió y lo condenaron a 7 años, ya han pasado 5, ya era la tercera vez que recurría por buen comportamiento y había una cierta resistencia, todavía existe esa resistencia a darle este beneplácito porque el expresidente Katsav no expresó exactamente un arrepentimiento por lo que hizo, ni tampoco un reconocimiento de lo que de la violación y de los cargos que se le han imputado, con lo cual pues es buen comportamiento en el entorno carcelario en unas condiciones que, bueno, tampoco me imagino que lo trataban como a un preso, a un vulgar ladrón,
así que me imagino que allí él se portaría bien. Es un señor mayor de 71 años, evidentemente no supone un peligro para la ciudadanía el que salga a la calle, pero sí que es un problema moral, es decir, una persona como esta con lo que ha hecho, si es el momento adecuado ahora que salga a la calle o no, pero parece que se ha llegado a este acuerdo y que pronto pues lo veremos salir, aunque una de las condiciones que tiene es que no puede brindar ninguna entrevista a ningún medio, no puede hablar, etcétera, etcétera, ni acercarse a ninguna de las víctimas, todo bajo unas condiciones bastante estrictas. Terminamos hablando del brazo armado de Hamás, que advirtió de que seguirá desarrollando drones pese a la eliminación de Mohamed Thawari, ingeniero tunecino y miembro experto del grupo, cuya autoría imputó a los servicios secretos de Israel tras un ataque a balazos en la ciudad meridional tunecina de Sfax. Thawari estaba trabajando en la construcción de submarinos sin piloto para el grupo terrorista islámico cuando fue abatido. Sí, esto sucedió el fin de semana, o al menos se dio a conocer este fin de semana. Este ingeniero es un ingeniero tunecino que no vivía en la Franja de Gaza, trabajaba para Hamás, pero desde Túnez, lo que suponía, digamos, bastante complicaciones para dar con él. Me imagino que este sí es un operativo de los servicios secretos israelíes, porque ha sido en condiciones muy, muy particulares. Por ejemplo, se sabe que en la zona donde estaba esta persona había cámaras de vigilancia, pero que fueron manipuladas y por lo tanto por las cámaras no se vio absolutamente nada de lo que sucedió. No se sabe cuántos fueron, cuándo entraron, cuándo se fueron, en qué circunstancias. Lo que sí es que más allá de la pena de muerte que se le ha aplicado a este personaje, pues no era ningún santo, en el sentido de que estaba fabricando aparatos sofisticados para un grupo terrorista como Hamás. No solamente en estos drones que mencionaba y que les permitían a ellos saber las posiciones, por ejemplo, del ejército o de los civiles, o en qué momento del día estarían reunidos como para efectuar disparos de cohetes, sino también estaba desarrollando ya submarinos sin piloto, con lo cual pues me imagino que la idea era atacar a barcos de patrulla de la Marina en la costa de Gaza, seguramente con la intención de hundirlos, ¿no? O sea que esto es lo que ha habido. Jamás se ha apresurado a decir de que esto no va a mermar para nada su capacidad de seguir fabricando y desarrollando drones. Yo lo dudo porque, como decíamos, dentro de la Franja de Gaza es muy difícil desarrollar estos drones porque los componentes que se necesitan son componentes que los servicios de inteligencia de Israel advierten a las aduanas para que no entren en la Franja de Gaza. Son electrónica avanzada para este tipo de control remoto, etcétera, etcétera. Pero sí que se pueden desarrollar muy fácilmente en terceros países, especialmente algunos que hoy en día están todavía bastante descontrolados, como puede ser Libia o Túnez, que a pesar de que se supone que vive en democracia, pues todavía allí hay un margen muy grande para el desarrollo de armamentos para grupos terroristas que luego, de una manera u otra, se hacen llegar a su destino. Pues terminamos aquí las noticias de hoy. Ahora regresamos tras una breve pausa con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Alex. Y hola a nuestros oyentes, por supuesto. Hola a todos ellos de nuevo y vamos a ver qué nos traes para este día de hoy, empezando la semana. Son noticias muy interesantes y todas ellas vinculadas con la Shoah. Bueno. No hay variedad temática, pero sí son noticias que creemos que les van a llamar muchísimo la atención. Por ejemplo, la primera a la que nos referimos es que la casa de Ana Frank en Ámsterdam, que es la referencia en todo el mundo respecto al diario
de Ana y es y la una historia casa además de que su tiene vida muchas visitas, es muy conocida, sí. y de su familia, ha emitido un nuevo estudio, se ha publicado esta semana, que se cuestiona si realmente Ana Frank y su familia y sus compañeros de los sus compañeros de escondite fueron o no delatados a los nazis. Parece ser que hay suposiciones bastante fundadas que afirman que podría haberse tratado de un descubrimiento casual, de una detención casual llevada a cabo a raíz de una investigación sobre la mano de obra ilegal y el fraude de cupones de racionamiento en unos edificios al lado del anexo. O sea, que cambia totalmente A ver, no se descarta que pudieran ser delatados a los nazis. Sí, es una posibilidad abierta de la que todavía no conocemos si pueda ser. Como dice Ronald Leopold, que es el director ejecutivo del Museo de la Casa de Ana Frank, se considera que sobre la base de esta nueva investigación llevada a cabo por el propio museo, otros escenarios también deben ser considerados, más allá del de la denuncia. Una de las posibles nuevas teorías es que la incursión del 4 de agosto de 1944, cuando fueron descubiertos, pudiera haber sido consecuencia, como les decíamos, de una investigación sobre la mano de obra ilegal o bien sobre cupones de raciones falsificados en una casa adyacente al domicilio donde se escondían. La nueva investigación apunta a 2 hombres que trabajaron en el edificio en el canal de Prinsenkatz de Ámsterdam y repartieron tarjetas de racionamiento ilegales. Fueron detenidos en 1944 y posteriormente liberados, según los registros holandeses. Estas detenciones también se mencionan en el diario de Ana. Las detenciones fueron denunciadas a una división de investigación con sede en La Haya. El informe revela que durante sus actividades cotidianas, los investigadores de este departamento a menudo se cruzaban por casualidad con judíos escondidos. No se refieren exactamente a la familia Frank ni a sus compañeros de escondite, de anexo secreto, pero ¿no? existe. Y otra posibilidad planteada por el informe es que el allanamiento fuese parte de una investigación sobre personas a las que se les permitió trabajar para evitar que fueran a Alemania y obligados a realizar trabajos forzados. Una empresa donde la gente estaba trabajando ilegalmente y en la que había 2 representantes de ventas que fueron detenidos por traficar con cupones de racionamiento, los de antes, obviamente corría el riesgo de atraer la atención de las autoridades. Dice el informe, añade que la posibilidad de la traición, por supuesto, eso es lo que decíamos, no ha sido descartada. Así que se sigue investigando sobre este suceso, este trágico suceso, la detención de Ana Frank y de los suyos, y les mantendremos informados a ver si se confirma esta nueva vía. Avanzan estas investigaciones y de momento están las posibilidades y la historia. Un amigo de Radio Sefarad, Federico Lessner, el gran pianista y compositor, vino aquí a presentarnos su CD Cartas a mi padre. Y ahora él ha presentado este disco en el 21º Festival Internacional de Piano Jazz de Praga. Allí nació su padre y allí fue donde fue salvado al incorporarse junto con su hermana a los transportes de niños que organizó justo entre las naciones el conocido como Schindler's Checo, el británico Sir Nicholas Winton. Salvó a más de 600 niños, entre ellos el padre y la tía de Federico Lessner y de sus 2 hermanas que han acudido a Praga. A Praga para la presentación de este disco. Sí, hemos podido leer, ha sido muy emocionante esta presentación. Estaban Federico, Connie y Karin. Los 3 son pianistas, los 3 son magistrales, son maestros al piano y hemos querido hablar de esta noticia tan emocionante que han vivido los hermanos Lessner en la capital donde nació su padre y donde, como les decimos, fue salvado por Nicholas Winton. La única que ha conocido a Sir Nicholas y que pudo agradecerle en persona su labor fue Karin. Lo hizo cuando le conoció en 2009 con motivo del homenaje por el 100 cumpleaños de justo entre las naciones en Londres. Dice que era un hombre muy humilde, que pedía que le llamáramos simplemente Nicky, cuenta
Karim y que no consideraba haber hecho nada especial, como todos los justos. De hecho, él no había contado nada y fue su esposa la que descubrió fotos de los niños y a raíz de eso se conoció la historia de este hombre que una bondad, ¿no? y una buena persona que simplemente hacía, ¿no? Sin querer. He dicho, nada. Alex, que salvó a casi 600 niños 600 y me he niños. equivocado porque salvó a 669. Fíjate. O sea, y el último transporte, lamentablemente, coincidió con el 14 de marzo de 1939, que fue... coincidió con el día de la entrada de los nazis en Praga y se suspendió y nunca se llegó a saber qué fue de esos niños. Afortunadamente, el padre y la tía de Federico Lechner se salvaron y así ha podido presentar este disco tan especial del que nos habló aquí en la radio, como les decíamos, Cartas a mi padre en Praga. Bueno, pues una presentación seguro que emotiva en familia. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista que concedió a Jorge Rosenblum para hablarnos de su disco y seguimos hablando de Holocausto, en este caso en formato cine, porque ha llegado a nuestras pantallas la película Operación Anthropoid, que narra pues cómo fue el atentado mortal contra el SS Reinhard Heydrich, líder de las fuerzas de ocupación nazis en Checoslovaquia, precisamente en Praga. Acercándonos a Praga. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Hitler nombra a Heydrich, el líder de las fuerzas de ocupación nazis en Checoslovaquia. Es el cerebro organizador de la Noche de los Cristales Rotos. Le conocen muy bien. Era apodado como el carnicero de Praga por su dureza y su crueldad. Fue uno de los más altos jerarcas del régimen nazi, concretamente el tercero en la cadena de mando detrás del Führer y de Himmler. Era un mandato de terror, una represión brutal contra el pueblo checo y ante esto las fuerzas aliadas establecidas en Londres se ven en la obligación de idear una misión de alto secreto para cambiar la historia de Checoslovaquia. Joseph Gavzik, que está interpretado por Cillian Murphy, y Jan Kubiš, que Jamie Dornan hace el papel de este héroe, serán los dos soldados que tras un tiempo en el exilio y siendo entrenados por los británicos, encabezarán el plan para cambiar los designios de la ocupación nazi en Praga con el objetivo de asesinar a Heydrich. Es un thriller histórico basado en hechos reales y está dirigido por Sean Ellis, que ya saben, el director de Metro Manila o de Broken, y junto a Jamie Dornan, que le sonará por 50 sombras de Grey, y Cillian Murphy, bueno, pues en el papel principal de la chica, claro, que no puede faltar en ninguna película, está Charlotte Le Bon, que es la hija de Duran Duran. No, fíjate. De Le Bon, que ya ha crecido y es guapísima modelo y actriz. Así que le recomendamos esta película, que ya está están teniendo cines. Muy buenas críticas. Bueno. Y bueno, intentaremos hablar de ella aquí en Radio Sefarad. Pues un buen plan esta vez, ya para alcanzar por lo menos una vez el Día del Espectador o cualquier otro día de la semana antes de las recomendaciones para el fin de semana. Para que algunos tienen vacaciones, pues es un buen plan ir al cine. Muy bien, pues ahí queda esa película recomendada y gracias Raquel y gracias a todos nuestros oyentes. Hasta mañana. Hasta mañana.